Yo considero que los museos son espacios ideales para que las personas reconozcamos quiénes somos, cuál es el país que habitamos. Y parte de ese quiénes somos, parte de ese país que somos, tiene que ver con historias dolorosas, con historias atroces, en particular países como Colombia, que hemos vivido conflictos armados de más de 50 años, conflictos degradados, conflictos que han dejado una enorme estela de dolor y de daño. Entonces el museo debe ofrecerle a los colombianos, cualquier museo de arte, de ciencias, la posibilidad de reconocerse como eso, como miembro de un país que hay que reconocer y un país del cual también en ocasiones nos tenemos que avergonzar, un país del cual también nos tenemos que doler y un país en el cual nos tenemos que solidarizar. Entonces creo que el museo es un espacio ideal para enfrentarnos a un pasado que, como menciono, también es un pasado vergonzoso, también es un pasado doloroso. Obviamente no todo el pasado es dolor, no todo el pasado es horror, también tenemos que reconocernos en un país que es lección de dignidad, lección de resistencia, lección de solidaridad, y eso también es parte del pasado que acompaña a veces esas lecturas históricas de la guerra. En el momento actual en que está Colombia, creo que los museos tenemos que hacernos esa pregunta de cómo podemos contribuir a la construcción de paz. Y yo creo que de varias maneras. Por un lado, la necesidad de reconocer la guerra es para hacernos la pregunta de qué fue lo que hizo posible que ocurriera ese horror. Y esa pregunta es necesaria para que también podamos entender qué es lo que necesitamos transformar. Por un lado, para que ese horror cese, porque en el caso de Colombia no ha pasado, pero también para que no se vuelva a repetir nunca más. En este sentido, el aporte del museo es que esos visitantes que llegan al museo se puedan hacer también la pregunta de cómo podemos nosotros contribuir a asumir las transformaciones que este país requiere. ¿Cómo puedo yo como persona, docente, estudiante, artista, transformar esa sociedad que ha permitido que el horror se repita? Entonces el papel del museo no es solamente de información, no es un lugar para revelar verdades únicas, es un lugar de interpelación, es un lugar de pregunta, de ¿dónde estaba yo cuando ocurrió esto? ¿De dónde puedo situarme ahora que tenemos la oportunidad de construir un país? La otra posibilidad de aportar a la construcción de paz es que los museos pueden reconocer a las víctimas y sus historias. Reconocer el daño que se les ha causado es fundamental para construir la paz, porque no podemos hacer la paz sobre la base de ocultar un pasado, de desconocer responsabilidades, de desconocer a quienes más sufrieron y a quienes más cuota de dolor pusieron en esta guerra. Creo que hay un aporte valioso de los museos y es darle la voz a los excluidos, darle la voz a las víctimas. Se trata de reconocer, por un lado, que muchas poblaciones que han estado vulneradas, desconocidas, excluidas, discriminadas y que son las más violentadas también por efecto del conflicto armado, pueden tener en este momento la posibilidad de tomarse la palabra y tomarse la palabra en los museos a partir de distintos lenguajes. Entonces creo que esa es parte de la posibilidad transformadora del museo. Transformamos en la medida que reconocemos lo que pasó, transformamos en la medida en que asumimos que hay cosas por cambiar para que la violencia cese y para que podamos tener un país que haga ese tránsito hacia la paz.